Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Este es un programa pregrabado que lo estamos haciendo y agradezco su presencia a la doctora María Cruz Díaz de Terán. Ella es profesora de Derecho de la Universidad de Navarra, también hizo sus estudios allí con una tesis vinculada con Derecho y Nueva Eugenesia. Tiene una larga lista de artículos, libros y publicaciones en temas vinculados con liderazgo de la mujer, bioética y filosofía del derecho. Hablaremos con ella de algunos temas interesantes, especialmente sobre su vinculación con una importante red de innovación sobre el liderazgo de mujeres. Y ella conoce el Ecuador, no ha estado aquí en Guayaquil, pero ha estado en Quito en varias ocasiones y hablaremos sobre su visión de algunos temas contemporáneos muy importantes. Gracias por estar con nosotros. Y yo quería comenzar sobre viendo pues, su currículum y algunos de los escritos que ha hecho. Y parte de lo que a mí me confunde a veces en el mundo que vivimos hoy es que se habla mucho del movimiento feminista, ¿no? Y el movimiento feminista comenzó yo diría, con muy buenas intenciones y nadie puede estar en contra de la reivindicación de los derechos de la mujer. La mujer mucho tiempo atrás no tenía derecho al sufragio, al voto, no tenía derecho a veces ni siquiera a participar en la universidad y todos esos derechos se han ido reivindicando a lo largo de la historia, cosa que es muy positivo. Pero como muchas de las cosas que han sucedido en la modernidad, se ha ido, en mi criterio personal, degenerando hacia otras cosas que tal vez desdibujan el rol complementario que pueda tener la mujer en la sociedad. Como experta en derecho y conociendo, digamos, el interés de reivindicar muchas de estas cosas, ¿cuál es su visión general? Demos un paneo primero general de cómo ha evolucionado este tema de los derechos de la mujer en la sociedad y en el mundo actual. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad y lo agradezco especialmente porque es una cuestión, Giovanni, de la que se habla mucho, creo que falta mucho conocimiento y creo que es bueno que empecemos por la historia. Entonces, lo primero que has comentado, y lo comparto absolutamente, que no debemos olvidar que muchas corrientes feministas nacen como reacción a situaciones que eran situaciones históricas, sin duda, de desprecio, de humillación, de exclusión a las mujeres, ¿no? Entonces, creo que es importante que reconozcamos la justicia de esas reivindicaciones iniciales. Entonces, en estas primeras corrientes que, imagínate, podemos echar la vista atrás hasta la Edad Media, Christine de Pizan con la Ciudad de las Damas, que ya hablaba ella de esa necesidad de que las mujeres accediesen a la educación. Quiero decir que el discurso no es contemporáneo, es muy antiguo. Y es verdad que el origen tiene su razón de ser. Entonces, yo estoy de acuerdo, que creo que cualquier persona razonable lo estará, con todas aquellas mujeres que defendieron y que defienden a día de hoy el acceso a la educación, las que han promovido y promueven la presencia de las mujeres en el ámbito académico, en el ámbito profesional, en el ámbito político, las que han visibilizado injusticias reales, ¿no? Porque no podemos negar situaciones de violencia, de discriminación, tú lo has comentado, incluso discriminación a la hora de votar. Por tanto, desde la antigüedad, yo creo que el punto está en que las mujeres han buscado desarrollar su talento. Por eso aquí, ya lo verás a lo largo de la conversación, a mí no me gusta tanto emplear palabras como reivindicación o lucha, porque creo que es mejor hablar de esfuerzos, de trabajos, de, no lo sé, de progreso, para evitar también ya crear un marco bélico cuando hablamos de estas cuestiones. ¿Qué es lo que pasa desde mi punto de vista hoy día? Sobre todo a raíz de la segunda ola, que es la que tiene lugar a partir de, ya sabes, mayo del 68, bueno, un poquito antes en Estados Unidos, con Betty Friedman. Entonces, desde mi punto de vista, el error es antropológico. ¿Por qué? Porque hay determinadas mujeres que han asumido las categorías y las experiencias masculinas y las han elevado como lo universal. ¿Sabes? Entonces, ¿qué sucede? Que estas mujeres han medido los valores femeninos con parámetros que históricamente fueron diseñados por y para los varones. Entonces, aquí, para mí, el reto hoy día está en recuperar la visión de las primeras feministas, ¿no? Que está en preguntarnos quiénes somos como mujeres. Es decir, ¿qué aportamos como mujeres específicamente? ¿Cuál es nuestra manera propia de estar en el mundo? Porque, como te digo, ¿no? A veces lo que se ha intentado simplemente es ocupar el mismo espacio que los hombres
con las mismas características y la igualdad no es homogenización. Entonces, no sé si ahí te doy un contexto. Sí, sí, está muy claro. Y allí hago una pregunta, porque esto de la igualdad a veces confunde Mm, y hace perder, siento yo, que hace perder la visión complementaria entre hombre y mujer. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en que alguien diga por qué la mujer en un mismo puesto laboral, tenga que tener un sueldo inferior. Yo creo que eso sí es un tema para evaluar. Si yo hago el mismo rol, yo soy mujer y hago el mismo rol invento de gerente de comercial de la misma empresa, ¿por qué tengo que ganar menos que la otra persona? Pero al mismo tiempo, en muchos otros aspectos, a veces hay reclamos que yo los considero no justificados. Por ejemplo, en el deporte. Viene la liga femenina de fútbol, o como dicen en Estados Unidos, el soccer, y dice, tenemos que ganar lo mismo que los jugadores masculinos. Bueno, suena a lógico, pero al mismo tiempo, de repente, la producción monetaria, la publicidad, todavía por la cantidad de visitantes a la televisión y demás, todavía hay menos personas viendo los partidos de fútbol de mujeres. Entonces no me suena como muy lógico reclamar porque hay diferentes ingresos. No sé si me explico con el punto que quiero perfectamente. hacer. Sí, entonces, esto nos lleva a varias cuestiones muy, muy interesantes. La primera es que efectivamente tú dices, es que no generan los mismos ingresos. Bueno, habría que ver si se le da la misma visibilidad, que va Correcto. de la mano, ¿de acuerdo? Y te digo que voy a otra vez a retroceder un poco en la historia, porque el tema del deporte de hombres y el deporte de mujeres creo que es un foco muy interesante para analizar circunstancias que están pasando hoy día. Y me explico. En la modernidad, sobre todo pues, Locke, Rousseau, son los que nos introducen el concepto de esfera privada y esfera pública. Y la esfera pública es donde tradicionalmente los varones han tenido un mayor protagonismo y así lo hemos visto reflejado en los libros de historia al uso, el ejercicio del poder y también el manejo de la economía. ¿Cuál es el problema que se introdujo ahí, desde mi punto de vista? Que las mujeres las sitúan en la esfera privada, eso de por sí, bueno, podríamos discutirlo, pero de por sí no es malo. El problema es que se infravalora lo que sucede en la esfera privada. Y ahí ya tenemos un pequeño problema, que a las mujeres se las va a ver en una situación de inferioridad, cuando se está despreciando en la esfera donde se desarrollan los valores que nos hacen más humanos. Y luego, cuando me hablas del deporte, si eso lo trasladamos, vemos que donde los hombres han triunfado, se le da mayor importancia. ¿Cuál es el problema? Volvemos a lo mismo, de medir con categorías que tradicionalmente han sido masculinas y las elevamos a categorías de universal. ¿A dónde quiero llegar con esto, Giovanni? Que el deporte es deporte. No es masculino o femenino, es deporte, porque si lo asociamos a un sexo, tenemos el problema de que si a una niña le gusta jugar al fútbol, se pueda plantear que es que tal vez no me gusta lo que les gustan las niñas. Y es como, no, cuidado, no eleves una categoría que tradicionalmente los hombres han triunfado en ella a universal. A ti te gusta jugar al fútbol, a las chicas les gusta jugar al fútbol. Entonces me preocupa un poco que solamente se le dé importancia al deporte cuando lo practica un hombre, porque si luego a las niñas, y cada vez hay más referentes, ¿no? Se fijan en ese deporte y quieran desarrollarlo, puedan pensar que eso no es femenino. Y entonces ellas, con las corrientes que hay ahora, se planteen unas alternativas que no son reales. ¿Me estoy explicando? Entonces, Sí, tal sí. vez, si se le da visibilidad a todo el deporte, la gente lo disfruta. Fíjate que el fútbol femenino, sin embargo, en Estados Unidos la final la vieron más en televisión que la final masculina de la liga. Ah, no sabía. Sí. Entonces, aquí en España no es verdad que no tenemos esos resultados de audiencia, pero sigo pensando que tenemos, todas las personas somos naturaleza y cultura, tenemos sesgos, entonces hay determinados valores que los asociamos más a la esfera masculina, pero no quiere decir que las mujeres no puedan desarrollarlo, y a la inversa. Lo que pasa es que tradicionalmente se han asociado más a una esfera o a otra. ¿Vale? ¿Qué ¿Qué, me qué- dices? Por ejemplo, el tenis en esto, sí que el tenis para mí es el deporte que es el faro que tiene que iluminar a todos. Es un deporte en el que en los cuatro grandes slams ganan lo mismo los hombres que las mujeres y generan también ingresos. Correcto. Pero eso no ha sido siempre así. Eso se ha ido ajustando en el tiempo, ¿no? Claro, pero porque las personas, o sea, la humanidad es un progreso.
O sea, ni correcto. venimos de la nada, sino que precisamente creo que lo que nos une como sociedad es ese trabajo constante en busca del progreso social y alcance del bien común. Claro. ¿Qué opinión le merece desde el punto de vista legal en muchos países todas estas medidas vinculadas con políticas públicas que son más bien del orden de acción afirmativa? Y pongo ejemplos. Leyes que obliguen a que un directorio empresarial necesariamente tenga que tener tanto mix hombres-mujeres. O leyes en la política que tenga que haber por ejemplo, en Ecuador si hay un binomio presidencial, tiene que haber hombre-mujer, o si son alcalde-mujer, tiene que ser el vicealcalde hombre o viceversa. ¿Qué opinión le merece eso? Mire, a mí, por principio, las cuotas ojalá no existiesen. ¿De acuerdo? O sea, por principio, ojalá no existiesen. Ahora bien, creo que nos encontramos en un momento en el que a las mujeres o nos abren la puerta o no podemos alcanzar el lugar que nos corresponde. Creo que sería iluso pensar que todos los hombres que han alcanzado el poder lo han hecho porque son los mejores. ¿De acuerdo? Muchos lo han hecho porque es amigo de alguien, por diversos motivos que todos podemos tener en la cabeza. Entonces, el cuestionar a una mujer que esté en un puesto porque es por una cuota, también a mí me lleva a cuestionarme que el hombre que esté ahí no esté por otra razón. Y sin más, pues nos podemos ir a la historia y ver que cuando los hombres han gobernado no hemos tenido los mejores gobiernos de la historia. De acuerdo, entonces, la idea de que alguien tenga que estar por una cuota a mí me horroriza, pero la discriminación positiva ha existido toda la vida en el derecho cuando el punto de partida de los dos sujetos no es el mismo. Si uno empieza aquí, habrá que darle un empujón. Ahora bien, como medida discriminatoria que es, tiene que ser temporal. ¿De acuerdo? Entonces, que se obligue, yo le digo aquí en el en la Unión Europea, sí que es verdad que desde que en el Parlamento Europeo, en las listas electorales, se establecen, tenemos, o sea, si las listas se dividen de 5 en 5 de manera que tiene que haber 40-60 entre hombres y mujeres. Pues sí que es verdad que se ha aprobado mucha más política social desde que hay más mujeres, porque las mujeres hemos sufrido situaciones de vulnerabilidad a lo largo de la historia que nos hacen más empáticas con otras situaciones de vulnerabilidad. A ver, lo que yo pienso es que vamos a partir siempre de que queremos a las personas más capacitadas, pero también es cierto que hoy día los méritos por sí solos no valen y simplemente vayamos a los resultados de los premios Nobel. Tenemos desde que se creó el premio Nobel, 1910, hasta ahora, es verdad que en los primeros años podríamos pensar que la incorporación de las mujeres a los estudios superiores no era tal como la de los varones, pero es que ni teniendo en cuenta ese dato se justifica el reconocimiento de méritos. Pongamos, por ejemplo, está en torno a que 1.000 hombres han ganado el premio Nobel a lo largo de la historia frente a 60 mujeres. Y si vamos a ámbitos que, si quiere, tradicionalmente se le han atribuido a las mujeres, como el Nobel o la Paz, tampoco ahí las mujeres destacan. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que lo ideal sería optar por el mérito. Eso sería una situación ideal. Pero a día de hoy hace falta ese empujón. Ahora bien, también creo, usted me dice, y es verdad, ¿no?, que soy profesora de Derecho, pues precisamente la humanidad que dice proteger el derecho no puede formarse solo con experiencias masculinas. Hará falta incorporar también la visión de las mujeres, que somos la mitad de la humanidad. Creo que la integración de puntos de vista es lo que nos puede dar los mejores resultados. Y aquí hay un punto muy interesante. Es que la cuestión de las mujeres no podemos verla, desde mi óptica, como un enfrentamiento con los varones o como una lucha de Claro. poder. No, es una suma de talentos. Lo que le decía antes, la suma de las diferentes experiencias. Claro, y como decía, también el mundo tiende a polarizarse y a llevarnos a extremos, ¿no? Convertir esto en una lucha de sexos donde la mujer habla pues del patriarcado y lo hace desde un punto, desde una visión beligerante, como que si el hombre fuera el enemigo y llegando a extremos de que el hombre no se puede sentar de una manera, tiene que sentarse de otra. Entonces ya unas cosas que son francamente ridículas pero además en el fondo, y lo dijo usted al comenzar la entrevista, la conversación, es que yo creo que es un error fundamental igualar, no me refiero a igualar los derechos, pero querer que la mujer se comporte como el varón o que tenga las mismas perspectivas que el varón y que la mujer se iguale al varón, eso es un error histórico, un error tremendo desde todo punto de vista, inclusive como mencionaba, antropológico. O sea, eso, igualdad de derechos sí, pero no somos complementarios, no somos biológicamente iguales, las mujeres tienen mayor brillo en muchas cosas, los hombres otro brillo en otras cosas, y perder esa complementariedad creo que es un error de la modernidad. Tremendo, o sea, es que lo ha dicho perfecto. Yo lo resumiría.
lo que acabo de decir, primero, la igualdad, como he dicho antes, no es homogenización. Segundo, la justicia no exige borrar las diferencias. La justicia, desde Ulpiano, no es dar a todos lo mismo, es dar a cada uno lo que le corresponde. Y luego, que es que la dignidad en ningún caso implica negar la singularidad. Entonces sí que es un error, y volvemos a lo de siempre, de la modernidad, el elevar a categoría de universal la experiencia masculina, porque nosotras tenemos otras experiencias que se complementan, son distintas y hay que sumar. Usted mencionaba el tema de los premios Nobel y yo hago referencia a que a mí me llamó la atención cuando mi hijo mayor se graduó de medicina justamente en su universidad, la Universidad de Navarra, y fui a la ceremonia de graduación. Había muchísimos más mujeres que hombres, muchísimos más mujeres que hombres. Y en general, mi hijo tuvo ciertas dificultades, digamos, porque le costó mucho terminar y como conoce, pues la Facultad de Medicina es una de las más rigurosas de España, por no decir de Europa. Y en cambio, las mujeres casi todas eran las que tenían las mejores calificaciones. Entonces, yo sí creo que ese tema de los premios Nobel va a ir cambiando en el tiempo. Históricamente, tal vez en ciencia, matemáticas, tecnología, ingeniería, no ha sido considerado tanto, sobre todo ingeniería típica. Yo estudié en una universidad en Estados Unidos muy fuerte de ingeniería y evidentemente habíamos mucho más hombres que mujeres, pero yo creo que eso va cambiando, ¿no? Pues fíjese que es que llevamos en las últimas 5 años, las mujeres no han conseguido el premio Nobel, tampoco en medicina. Bueno, hace 2 años una lo consiguió, pero era un premio compartido. Por eso le digo que ni siquiera en ámbitos que están, diríamos hoy, como la sanidad, absolutamente feminizados, eso es lo que a mí me preocupa también. Y es que en las pruebas objetivas, los exámenes, las oposiciones, las mujeres llegan. Ahora bien, en los puestos de libre designación, todavía nos falta, pero esto también vamos a entenderlo en su contexto histórico. Es que durante más de 2000 años las mujeres no hemos ocupado la esfera pública. Entonces es normal, primero, que a nosotras nos cueste postularnos para determinados puestos de liderazgo y que el varón no se le ocurra pensar en nosotras porque durante 2000 años no nos ha tenido en esas áreas trabajando de tú a tú. Entonces, como he dicho desde el inicio, lo repetiré siempre, las personas somos naturaleza y cultura. Y nuestras raíces también son, para bien o para mal, una mochila que llevamos. Y entonces tenemos que verlo en el contexto bueno, somos gente de nuestro tiempo y los cambios cuestan, ¿no? Poco a poco, pero es muy enriquecedor. Y me decía antes lo de que, y es verdad, y es algo que a mí me duele especialmente cuando determinados grupos feministas lo ven siempre como una lucha, como un enfrentamiento. El concepto mismo de patriarcado es marxista, ¿no? Es la traducción de la lucha de clases a la lucha de sexos, ¿no? Es algo que no es un concepto clásico. Entonces, sin embargo, si estudiamos, hacemos una genealogía del feminismo, vemos que tradicionalmente los hombres razonables siempre han apoyado a las mujeres en estas reivindicaciones y han denunciado las situaciones de injusticia que han sufrido. Entonces, creo que es muy importante ver también, a ver, el feminismo o los movimientos feministas, mejor hoy día, tiene que estar encabezado por las mujeres, tiene su sentido, pero no se excluye a los hombres. Los hombres razonables entienden que las mujeres tienen que estar también con los mismos derechos y oportunidades que los varones. Y a lo largo de la historia comprobamos que ha sido así. Tenemos padres, hermanos, esposos que a lo largo de la historia han estado apoyando a sus hijas, hermanas, esposas, para que alcanzasen todo su potencial, ¿no? Y aquí en las investigaciones que hacemos desde mi campo de investigación en la Universidad de Navarra, hemos rescatado varios de estos hombres también para demostrar, no se trata de crear un nuevo relato, sino de completar la historia con estos datos que están ahí. No Pero vernos como enfrentados, como enemigos, porque eso, cuando hemos trabajado de manera conjunta, han llegado los mejores resultados. y vuelvo a lo que hablábamos hace un momento con respecto a esta beligerancia, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos comenzó ese movimiento Me Too, producto de algunos casos muy mediáticos de acoso sexual y demás. Y obviamente está bien que se meta bajo llave, en la cárcel pues, a todos estos acosadores, pero lo que se promocionó fue este discurso de odio. Sin embargo, a mí me llama la atención que hay cosas que son grotescas contra la mujer, como por ejemplo el negocio transnacional de la prostitución y la trata de mujeres, que inclusive son a veces esclavizadas sexualmente. Yo no veo estos movimientos tipo Me Too
trabajando efectivamente para detener eso, que inclusive, digamos que es una tragedia humana terrible y sucede hasta el día de hoy. Y hay tantos casos grotescos como esos donde no veo a estos movimientos feministas con la misma fuerza luchando contra esto. ¿Por qué cree que hay esa gran diferencia? Bueno, primero, también es verdad que cada movimiento feminista, digamos que acoge un estandarte que defender. Creo que siempre hay que denunciar el acoso sexual, las agresiones sexuales, desde luego es una cosificación de las mujeres que hay que denunciar. Ahora bien, como jurista que soy, sí diría que para mí la vía es los juzgados, ¿no? La vía, si quieres denunciar a una persona y quieres que realmente responda por lo que ha hecho, la vía es la judicial, Porque pienso, tiene ¿no? que también derecho a la defensa, ¿no? Porque también habían habido No, bueno, y acusaciones partimos de falsas. presunción de inocencia, Claro. siempre. Pero bueno, no podemos negar que hay datos que evidencian la agresión que se da a muchas mujeres, por desgracia, hoy día. En el tema de la prostitución, pues me duele especialmente la trata de seres humanos, porque es la esclavitud del siglo XXI. Mire, las primeras feministas, estoy hablando, pues, pienso Lucrecia Mott, Elizabeth Staton, estamos hablando mitad del siglo XIX, eran abolicionistas contra la esclavitud. ¿De acuerdo? Los movimientos feministas surgen en Estados Unidos por grupos protestantes que luchan contra la esclavitud y eran por eso movimientos abolicionistas. Hoy día, las feministas que siguen esta estela clásica se denominan abolicionistas porque también van contra la esclavitud. ¿Qué esclavitud? La prostitución, que es la esclavitud repito, del siglo XXI, que deberían pronunciarse más. Bueno, hay movimientos feministas que lo están denunciando, desde luego. Aquí, para mí el problema es que cuando se transgiversa el mensaje y se lleva a un plano político, no de derecho, porque ahí puede entrar en juego otros intereses. Lo mismo me preocupa, por ejemplo, lo que ha dicho, ¿no? De ver al hombre como enemigo. Aquí en España, esta semana ha tenido un poquito de eco, dos noticias interesantes al respecto. Una es que en un telediario de cadena nacional, pues la presentadora, que es muy conocida, no ha puesto en la pantalla grande hombres, ¿qué os pasa? Porque ha habido 10 feminicidios en lo que vamos de año. Entonces, a mí me parece peligrosísimo echar la culpa, hombres, ¿qué os Todos, pasa? a todos. Exacto, digo, perdóname, el mensaje que estás enviando es perverso y además Pero equivocado. Y a los hombres les deja en una situación de indefensión, de decir, no entiendo cuál es mi lugar, qué es lo que he hecho mal y muy injusto, me parece muy injusto porque yo me pongo en el lugar de mi padre, mi hermano, mi hijo y son seres maravillosos. Entonces me parece muy injusto ese ataque. Y otra noticia que hemos tenido, no sé si os ha llegado a Ecuador, es el debate, la votación que se ha hecho en el Parlamento sobre permitir o no el burka, que es que la mujer vaya totalmente cubierta por vía pública. Y la verdad es que me ha sorprendido para mal la defensa que han hecho los grupos de izquierdas de que sí que vayan lo que es una cárcel absoluta. ¿De acuerdo? esa Porque es igual la declararme que me incoherencia de la parece. izquierda, ¿no? La izquierda es Entonces, totalmente incoherente, ¿no? bueno, el tema de las mujeres, a mí aquí me ha disgustado muchísimo su postura. Por eso, ¿no? Me dice, ¿por qué no se pronuncia sobre la prostitución? Y por qué no también con lo que estamos viendo, ¿no? Toda la situación de matrimonios forzados, de que no haya acceso a la educación básica de muchísimas mujeres en lo que es en Oriente y en África. Pues es que yo creo que es verdad, repito, ¿no? Que cada grupo puede tener su línea prioritaria. Pues en el caso, por ejemplo, del grupo de investigación de estudios feministas que lideramos nosotros desde Navarra, que aglutina grupos de toda Latinoamérica, nuestra preocupación principal es la educación. Nos centramos en la educación, pero eso no deja para que no denunciemos otras situaciones, ¿no? El problema es cuando, repito, te dejas del dato y de la evidencia y tienes otro discurso. Pero aquí, por eso, mire, Giovanni, nosotros decimos, ¿no? Dato mata relato. Así es. Y también la incoherencia de la izquierda, y no solamente en España, sino en el mundo, es que ellos tienen un libreto internacional que persigue ciertos intereses geopolíticos. Entonces, no les molesta que una mujer sea encarcelada en diferentes formas, como lo del burka, pero les molesta, por ejemplo, que hayan cruces en el espacio público. Eso sí les molesta. Entonces, es curioso que hay ciertos temas de su relato,
de su agenda que fuertemente lo combaten y otras que afectan la dignidad de la mujer y sobre todo que en algunos casos lo hacen a voluntad y a otras cosas y en otros momentos son forzados por su familia y que en ese caso no les molesta. Vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. Gracias por regresar con nosotros a este su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos haciendo un programa pregrabado con la doctora María Cruz Díaz de Terán. Ella es profesora titular de la Universidad de Navarra, hizo sus estudios en filosofía del derecho y ha escrito mucho sobre algunos temas de gran interés. Hemos venido hablando sobre su visión de liderazgo femenino y yo quería en este espacio justamente hablar sobre temas más positivos en el sentido de promover justamente ese nuevo liderazgo de mujeres. Usted mencionaba que ha tenido experiencia en América Latina, inclusive me mencionaba que está por viajar a Brasil a un importante evento, ha venido a Ecuador varias veces. Y cuando uno habla de liderazgo, cuando uno habla de liderazgo en general, olvidémonos de hombre o mujer, pero en general, a veces se dice mucho y se dice nada. Y cuando uno habla de liderazgo de la mujer, también podemos caer en lo mismo, esa misma retórica de que mismo, cómo le metemos el diente a eso en la realidad. Y Mm. cuando uno trata de promocionar nuevas líderes, mujeres jóvenes que están saliendo recién a la vida profesional y que pueden ser eventualmente líderes políticos, líderes empresariales. ¿Cuál en su criterio son las cosas? ¿Cómo hacer un fortalecimiento real? Si hemos hablado en la primera parte de tantas distorsiones que desdibujan inclusive los intereses de un verdadero movimiento auténticamente de protección de derechos y de fomento del liderazgo de la mujer, ¿cómo orientarlas bien? A ver, mire, yo en estos casos siempre suelo decir que prefiero hablar de talento femenino antes que de liderazgo femenino, porque para mí el liderazgo es una consecuencia del talento, no es su punto de partida. Me voy a intentar explicar. Cuando una persona, en este caso me da igual, una mujer, un hombre, desarrolla su talento con profundidad, con responsabilidad y con sentido común, el liderazgo surge de manera natural, ¿vale? Eso lo primero. Entonces yo siempre en estos temas, y es verdad, ¿eh? Y vende más hablar de liderazgo femenino, pero yo insisto en que lo veamos como una consecuencia del talento. Sobre todo porque me preocupa que identifiquemos liderazgo con poder o visibilidad pública, porque eso es muy reductivo. Por eso el talento es mucho más amplio. El talento incluye creatividad, incluye inteligencia relacional, capacidad de cuidado, que de esto también me gustaría hablar luego en algún momento, visión estratégica. Entonces, es verdad que, ojo, no todo talento está llamado a espacios de visibilidad pública, ¿de acuerdo? Es decir, a lo mejor no todo talento está llamado a un liderazgo de visibilidad pública, pero sí que todo talento está llamado a aportar al bien común. Entonces, cuando hablamos de estas cuestiones, como digo, ¿no? Me gustaría que nos planteásemos siempre, es de nuevo quitar ese anteojo que tenemos de la modernidad, de que solamente triunfo si tengo visibilidad en el espacio público y tengo el ejercicio del poder. Tenemos que quitarnos esa visión moderna, porque esta visión no la tenemos ni en la antigüedad, ni en la Edad Media, ni desde luego en la época clásica, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de talento y o hablemos en este caso, ¿no? de liderazgo femenino, podríamos centrarnos también en esas cuestiones en las que las mujeres hemos desarrollado más nuestras experiencias, que son esas habilidades que ahora se ponen de moda y se habla de las soft skills, que digo, bueno, en realidad Correcto. son las habilidades que las mujeres hemos desarrollado tradicionalmente en la Toda esfera la vida. privada, ¿no? Sí. Entonces, yo creo eso que es muy interesante, por eso, ¿no? Que reivindiquemos lo que nosotras como mujeres tenemos que aportar, que es muy bonito, ¿no? Y luego que la identidad femenina y esto vamos a asociarlo, por favor, con talento y con liderazgo femenino, pues que no se construye negando nuestras raíces, ni se construye absolutizando el éxito profesional, ni diluyendo nuestros vínculos, ¿de acuerdo? Sino que tenemos que integrar historias, tenemos que integrar nuestros talentos y también nuestras relaciones en un proyecto, eso sí, tiene que ser libre y responsable. Pues no sé si así te Sí, contesto. tengo una curiosidad también de preguntar, para fortalecer de estos talentos que mencionas, veía que había una publicación que habías hecho que se llama Mujeres en Iberoamérica, redes de ayer y hoy. Yo no, obviamente no he leído el libro, pero
por el título, me trae a a la cabeza el hecho del fortalecimiento de redes. Y creo que en general las redes son muy valiosas para muchas cosas. ¿Cuál es el rol de cómo hacer que redes de mujeres bien articuladas sirvan justamente para fortalecer estos talentos y posicionar mejor, y ayudar y complementar mejor a las mujeres en este rol que la modernidad les exige? Vale, lo primero, le voy a mandar un libro para que lo tenga y lo pueda leer. Nada, al acabar esta entrevista me pasan los datos. Pues la idea de este libro, que comenzamos, como ya le digo, ¿no? Llevo 6 años ya dirigiendo un grupo de investigación en el que estamos académicas de universidades de Iberoamérica. Vimos que en realidad las mujeres siempre hemos trabajado mucho entre nosotras. Pensemos las relaciones que tenemos las mujeres, las amistades, ¿no? La amistad entre mujeres o la relación entre las nietas y las abuelas, las hermanas entre ellas. Y esto nos llevó a darnos cuenta de que, de nuevo, la modernidad nos introdujo con la Revolución Francesa esa idea de libertad, igualdad y fraternidad. Y la fraternidad es la relación entre hermanos, pero no había una palabra que hablase de la relación entre hermanas, entre mujeres. Y aquí tenemos que Unamuno, en la tía Tula, estamos hablando aproximadamente, creo que es 1928, y por eso es muy interesante, porque es un hombre en el que en el prólogo de la tía Tula, que precisamente la obra habla de las relaciones familiares entre mujeres, él dice, le llama la atención esta cuestión, ¿no? Y dice, para hablar del compañerismo entre hombres, siempre se habla de la fraternidad, frater, mi hermano, y él propone la palabra sororidad. Yo, la primera referencia escrita, es verdad que luego en Estados Unidos, los colleges de mujeres, las sororities, pero en realidad Sororities. la primera referencia escrita se la he visto a la tía Tula, a Miguel de Unamuno, que es el que propone. Y además él hace referencia a recuperar, o dar, más que recuperar, no, porque siempre ha existido, dar visibilidad como algo positivo estas redes de apoyo entre mujeres. ¿Por qué creo que históricamente se han dado más? Porque las mujeres hemos trabajado mucho en la esfera privada. Entonces, la manera de compartir nuestras experiencias, incluso también de situaciones de desazón, ya que teníamos vetada hacerlo en la esfera pública, porque, bueno, en el caso Afrania, esto nos llevaría a hablar de derecho romano, hubo un edicto que prohibía a las mujeres exponer sus demandas en la esfera pública. Figúrese que estamos hablando antes de nacer Cristo. Entonces, tradicionalmente las mujeres hemos expuesto nuestras demandas entre nosotras y nos hemos escuchado entre nosotras y nos hemos apoyado y ayudado entre nosotras. Entonces, creo que es muy positivo el verlo como algo bueno. Y por eso salió este libro, para decir, bueno, tenemos la hipótesis de que las mujeres hemos colaborado entre nosotras. Vamos a ver si se confirma con datos a lo largo de la historia en los distintos países, y en este caso distintos países de Iberoamérica. Y efectivamente, vimos que a lo largo de la historia, y ahí ponemos ejemplos de historia antigua, pero también contemporáneos, de redes de mujeres en las que ya simplemente de verdad, compartir experiencias es todo un apoyo. Es todo un apoyo. De a mí esto me funcionó, a mí esto no me funcionó. Como esto, mira, en Estados Unidos también trabajé el tema de las primeras juristas en España y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos las primeras mujeres que se dedicaron al derecho lo tuvieron muy difícil por lo que exponía de esfera pública, ¿no? De exponerse públicamente el oficio de ejercer el derecho. Y ellas crearon un grupo muy bonito que era epistolar. Claro, cada una estaba en un estado, todavía eran más complejas las comunicaciones, estamos hablando a finales del 19. Entonces siempre encabezaban la carta con Dear Sister-in-Law y se llamaban así y se daban consejos. A mí en este caso me ha ido bien esta defensa, a mí en este otro. Y entonces esto nos lleva a la idea que le he dicho antes de que somos seres relacionales. Yo sola no puedo conseguir nada. Y también esto es muy interesante cuando hablemos, perdón que me voy, de lo que decía antes del éxito, del liderazgo. No puedo entender nunca ejercer el liderazgo de manera individual, eso es un error, porque me quedo Claro, sola. pero también hay algo importante cuando uno habla de éxito, también hay que ver qué es lo que la modernidad considera éxito. Claro. Obviamente, lo tradicional es ver una mujer que se supera, que se convierte en presidente ejecutiva de una gran empresa, eso es éxito, o cuántos millones gana y demás, pero yo creo que hay diferentes formas de éxito y es equivocado solamente verlo en ese matiz. Y allí quiero hacer referencia a algo que puede ser un terreno peligroso en el mundo actual,
y es hablar de lo doméstico, ¿no? Usted mencionó varias veces que la mujer estuvo por mucho tiempo de alguna forma muy concentrada en el ámbito privado, y ahora ya tiene un rol más público, más profesional, pero parte de lo que también cambió drásticamente la modernidad es ese rol de la mujer, que tuvo muchos pros y muchas contras. Yo le mencionaba antes de comenzar la entrevista mi relación digamos, de lectura con un gran escritor británico que se llama Chesterton, muy seguido por muchas personas. Y él fue muy crítico en varios libros, en varios escritos, inclusive en un libro que se llama Lo que está mal en el mundo, dedicó un capítulo hacia este tema del rol de la mujer. Fue muy crítico de lo que pasaba con la revolución industrial, de cómo cambia el rol de la familia, de cómo se abandona la familia porque se obliga al hombre y a la mujer a trabajar. Y creo que muchos problemas sociales se derivan de eso. No estoy diciendo por si acaso que la mujer no trabaje, y él Estoy tampoco entendiendo. creo que lo diga, pero sí hay que hacer una alerta a que, digamos, se entrega a los hijos básicamente a la educación, generalmente pública, donde Mm. hay otras consecuencias de eso, y el rol de la mujer cambió radicalmente. Entonces, ¿cuál es su visión de eso? Porque evidentemente no es ni práctico ni posible que se regrese a un rol anterior, pero digamos sí hay una consecuencia de cómo cambiaron las cosas en el mundo. Sí, pues muchísimas gracias. Volvemos, y siempre el punto es la modernidad. Entonces, ahí es cuando se separa esfera privada y esfera pública y el problema es la infravaloración de la esfera privada. Y eso es un problema gravísimo, porque en ese ámbito, repito, es donde las personas desarrollamos las habilidades que nos hacen ser auténticamente seres humanos. Hay un libro muy interesante que se publicó hace poquito por una economista francesa, Catherine Marsal, que ella quiere criticar el capitalismo exacerbado de Adam Smith. Y entonces en el prólogo dice que, claro, Adam Smith defendía, digo, pero está en el contexto moderno, defendía al hombre economicus, ¿no? Que actuamos movidos por el egoísmo económico. Y ella, el título de la obra, para provocar, es ¿quién le hacía la cena a Adam Smith? Entonces, lo que ella, ya digo, desde el prólogo dice, Adam Smith pudo desarrollar su teoría económica porque cuando llegaba a casa, su madre todos los días le atendía y no lo hacía por un interés egoísta, lo hacía por amor. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que de nuevo es lo de siempre, que se ha elevado a categoría de universal las experiencias masculinas. Entonces, ¿dónde han triunfado clásicamente, o por lo menos lo que los manuales de historia al uso, escritos por hombres, nos han contado, es que el éxito está en el ejercicio del poder y en el ejercicio del poder político y económico? Y ahí es verdad que las mujeres pues, han tenido presencia, pero bastante menos. Entonces, por favor, no elevemos a categoría de universal experiencias que han sido de la mitad de la humanidad. ¿Qué pasa con la otra mitad de la humanidad? ¿Por qué es menos importante? Que no nos haya llegado lo que ha pasado en la esfera privada a lo largo de los años no quiere decir que sea menos importante. Fíjese que en términos históricos se habla de la macrohistoria y la microhistoria. La macro es lo que ha pasado en la esfera pública, la micro en la esfera privada. Me parece un error. Ahora bien, la pregunta que me hace, no podemos negar que la sociedad actual, por lo menos la occidental, está cambiando. Está cambiando y tenemos que adaptarnos a esos cambios. ¿Qué es lo que sucede? Que las mujeres, pienso, nos hemos incorporado mucho más rápido a la esfera pública de lo que los varones lo han hecho a la esfera privada. Es verdad que echas la vista atrás y hay un cambio impresionante a mejor también en las actitudes de mujeres y de hombres. Lo que pasa es que cuando la mujer se incorpora al mundo laboral remunerado, para mí es un error que lo haga con esquemas masculinos. Ahora bien, aquí la palabra clave de hoy día, que para mí también es uno de los grandes retos en el mundo occidental, es la corresponsabilidad, vida familiar, vida laboral. Mire, aquí en España tenemos ahora una medida que también en su momento levantó polémica, es bastante europea, pero bueno, España la ha llevado más al extremo, que es cuando nace un bebé, la baja por nacimiento para el padre y para la madre. Y la tienen que tener los dos, padre y madre. El primer mes compartido y el resto de 4 meses se distribuyen como quieran. Pues fíjese que desde que los hombres se han cogido esta baja por paternidad, hay un estudio del Hospital Universitario La Paz de Neurología que ha mostrado que a los hombres se les ha desarrollado la parte del cerebro del cuidado al atender a su bebé. Y eso es muy positivo. Entonces, repito, ¿no? Las estructuras sociales están cambiando, tenemos que adaptarnos. ¿Qué pasa? Le digo, ejemplos de campo, que hay mucha gente que decía, ¿qué va a hacer el padre con un bebé de 3 meses? O
el mes que comparten, ¿no? ¿Qué hace el padre si el bebé tiene lactancia materna? Bueno, pues es que cuando la madre termina de dar la lactancia materna, puede irse a descansar porque el papá va a atender al bebé. Entre el padre y el bebé se crea un vínculo muy bonito, que no surge tan rápido como el de la madre con el bebé. Entonces es una manera de generar mejor ese vínculo y para el matrimonio es espectacular porque comparten las responsabilidades. ¿Me explico? Entonces, Claro, la pena es que no tenía que haber nacido de una política pública, sino que tenía que haber nacido de lo que era correcto, de lo que debió haber sido, ¿no? a ver, a ver, es que la ley es lo último. Aquí Sí. el punto es la educación, pero esto es lo que iban pidiendo las feministas de la Edad Media. No podemos cambiar comportamientos con las leyes, no se puede. Eso, la ley es, a mí cuando suceden eventos dramáticos, una ley que, la ley llega hasta donde llega. Aquí el punto es la educación. Por eso, uno de los grandes retos que tenemos también ahora, hoy día, con la infancia, es precisamente la educación, el acceso a la educación, fomentar la autoestima, no limitar vocaciones, también, pues, huir de la presión estética, redes sociales, estos caos. Pero vamos, el derecho o se fundamenta en una visión antropológica de justicia, de lo que está bien, de lo que está mal, y en la educación, con las leyes no podemos cambiar comportamiento. Nos quedan 9 minutos y me viene una Perdón. pregunta a la mente en el sentido de lo que estamos hablando, porque también este rol moderno ha cambiado el esquema de la, digamos, la la maternidad como tal, y se ve reflejado en las cifras, y sobre todo en Europa. Realmente la reproducción, la cantidad de hijos por familia se ha bajado a ritmos alarmantes. Y ahí entra también otra ecuación que no vale la pena hablar ahora porque sería para otro programa, que es el rol de la migración. Pero lo Mm, cierto es que las tasas de natalidad en Europa, en Estados Unidos, en Norteamérica y en muchos países han ido bajando dramáticamente por abajo de los niveles de reposición. mm, Y allí mm. también va porque efectivamente, por más que hayan todas estas políticas públicas a la hora, pesa mucho en el desempeño laboral y en su capacidad de crecimiento de la empresa, se vuelve como una especie de lastre la maternidad. Porque aunque tenga la ley y tenga la protección, igual puede ser mal visto, puede ser un problema, etcétera. ¿Cómo, digamos, cómo puede ajustarse eso? Porque no es justo, digamos, porque, digamos, por un lado, es valioso que las familias sigan siendo familias y no pueden ser familias si realmente no hay un deseo de crecimiento a nivel de tener hijos y demás, por lo menos esa es mi opinión personal, pero por otro lado, a veces son castigados por el hecho de tener que ausentarse y como que pierdes esa posibilidad de crecimiento. Sí. Voy a intentar ser breve. Primero que junto con la maternidad hay que defender la paternidad, ¿vale? No hay madre sin padre. Entonces creo que también es importante y hoy es el momento de los padres, ¿no? De que ellos descubran esta paternidad. Luego, sin duda en Europa estamos en una crisis absoluta. No hay relevo generacional, lo ha dicho ahora mismo en el total de la población mundial, somos el 7%, en pocos años se espera que bajemos al 4%, lo que es la población europea, por decirlo así, autóctona. Pero fíjese que yo creo que el tema es más profundo. ¿Qué nos está pasando en Europa? Es el individualismo exacerbado, es el egoísmo, Giovanni, porque las medidas están para apoyar y las medidas de corresponsabilidad que tenemos en las empresas, hay una flexibilidad que de verdad, ya le digo, además tanto para el padre como para la madre se fomenta, pero es que si pregunta a la gente, hay un problema de no quiero porque huyó de responsabilidades y ese es el punto en el que nos encontramos para mí dramáticamente en Europa a nivel cultural, a nivel de civilización. No lo veo tanto un problema económico, porque la gente, en Madrid la gente tiene más perros que hijos, hay Claro. más perros que niños, y el Y, perro, lo, y no los lo cuidan más sé, que a los hijos, ¿no? bueno, yo iba a decir, no sé cómo está en Ecuador la situación, pero aquí en España hay desde luego pastelerías para perros, heladerías para perros, y la gente invierte mucho en sus mascotas. Por eso no es tanto un tema económico, tal y como hoy día, tal y como lo veo yo, sino un tema de falta de compromiso, un tema de falta de asumir responsabilidades. Mire, una anécdota breve. Cuando fui, ya como ha comentado usted, me voy a Brasil en breve, entonces me tuve que poner una serie de vacunas para viajar al extranjero y la médico que me atendió me dijo que en 4 meses era la primera persona que iba a vacunarse por tema laboral, que todo el mundo iba a vacunarse por tema de vacaciones. Ya. Y además me decía, ¿no? Gente joven que la médico le preguntaba qué busca, o sea, el día de mañana, qué proyectos, no, viajar, tener experiencias.
Claro, y los Un hijos se reflejo ponen de en la medio sociedad de eso, ¿no? europea. ¿Eh? Los hijos se ponen en medio de eso, porque ya teniendo los hijos ya no es fácil viajar. Entonces, no nos engañemos. El tema en Europa, no, los hijos no es un tema, o no es el tema punto. El tema económico está ahí, sí, pero no es. Es otro tema el que tenemos. Tenemos una crisis de civilización, una crisis de valores tremenda. Y hablando de crisis de valores, ayer leía un artículo de una periodista en el ABC. Y esto sería materia para más de un programa vinculado con los famosos casos de los archivos de Epstein. Pero una de las Ujú, cosas que decía esta articulista es que en el fondo el caso este que todavía no acabamos de entender ni de conocer todos los detalles, demuestra una depravación y un deterioro de la ética y la moral a nivel internacional gigante, porque estamos hablando de líderes políticos, líderes económicos, líderes académicos, inclusive decía que ya no ahí han ido de izquierdas, de derechas, de centro, de todo. Todos han ujú. estado involucrados en eso. Sorprende la lista enorme de personas que han deambulado y han visto y nadie ha denunciado. Ojalá digamos, paguen las consecuencias, pero hasta ahora nadie ha pagado consecuencias de lo que ha pasado ahí, porque ahí volvemos al tema de esclavitud, inclusive de menores, que es peor aún y los hilos del poder demuestran que, digamos, el poder se retroalimenta y dónde quedó la moral, dónde quedó la ética, dónde quedó la justicia, dónde quedó todo. No, es tremendo. Mire, ahora mismo que determinados movimientos feministas abogan la libertad, la libertad. Mire, esto siempre me recuerda a una feminista clásica, Mary Wollstonecraft, que ya en el siglo XVIII decía, las mujeres queremos libertad. ¿Para qué? Atención, para el desarrollo de virtudes morales, para poder desarrollar todo lo que soy y así poder contribuir mejor al bien común. Eso es lo que se ha perdido. Tenemos, probablemente, yo he dicho en Europa, probablemente en Occidente, es una crisis absoluta de valores. Es lo que le he comentado antes, tenemos que preguntarnos por nuestra propia identidad. Somos seres relacionales. Yo estoy aquí para desarrollar mi talento, porque con mi talento quiero contribuir al bien común. El hecho de que Mary Wollstonecraft y las primeras feministas defendían el acceso a la educación, si leemos sus obras, ¿para qué? Para ellas poder formarse mejor y así poder formar mejor a sus hijos y a sus hijas y lograr una mejor ciudadanía. Claro. Y justamente ayer leí un artículo, no recuerdo de quién, de que alguien hacía referencia al famoso cambio pues entre el franquismo y luego pues lo que vino después, ya la Concertación, y él relataba que caminaba con el hermano por las calles de Barcelona, digamos, poco tiempo después de haber salido ya Franco del poder, y entre las cosas que le llamó la atención es la cantidad de despliegue pornográfico, digamos, de venta de temas pornográficos en kioscos. Entonces, yo lo uno a lo que dice, porque la libertad, ¿para qué la queremos? ¿La libertad la queremos para ese tipo de cosas o la libertad la queremos para progresar, para poder hacer el bien, para buscar la verdad, para buscar las cosas buenas? Parecería que la humanidad busca la libertad tristemente para lo otro, ¿no? Es que, y esto nos lleva a plantearnos qué concepto de libertad están manejando, porque desde luego eso no es la libertad humana. Nos queda básicamente un minuto y quisiera sus palabras de cierre para dejar un mensaje final con respecto, porque hemos hablado muchos temas, hemos saltado de uno a Sí. otro, hay mucho importante que hemos hablado, pero quisiera sus palabras de cierre. Pues mire, muchísimas gracias primero por esta oportunidad. Entonces, por recuperar algunas de las cuestiones que he dicho al inicio, que yo no entiendo la cuestión femenina como una lucha de poder, sino como una llamada a integrar identidad, talento y vínculos. Que no nos podemos perder la mitad del talento de la humanidad, no nos podemos perder la mitad del talento de las mujeres, no nos podemos permitir perder la mitad del talento de la otra parte, que son los hombres. Pero tampoco podemos reducir el valor del humano al éxito visible, ¿no? Y ya, por acabar, le diría eso, ¿no? Que el verdadero progreso consiste en que cada mujer y también cada hombre pueda desarrollar su talento en libertad, con raíces, con vínculos y con responsabilidad hacia el bien común. Bueno, muchísimas gracias a María Cruz Díaz de Terán por esta hora que nos ha dedicado. Esperemos que pueda en algún momento dado regresar para poder seguir hablando de tantos temas sobre los cuales hay tantos mitos, tantas leyendas y tantas equivocaciones, pero que es un tema fundamental para el progreso de la humanidad. Muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias.